Muy buenas noches, mujeres Jovel. Bienvenidas a este su espacio de Rectificando a Eva. Esta semana tenemos una invitada muy especial. Ella es Paola Rojas. Paola es esposa de nuestro comunitario Nelson Vaquero desde hace 28 años. Ella es madre de dos hermosas hijas de 27 y 18 años, que son Daniela y Samara Vaquero. Paola es odontóloga de profesión, lleva un poco más de 9 años en la comunidad con su familia y sirve con mucha alegría en el Ministerio Yeladín. ¿Por qué digo que sirve con mucha alegría? Porque ella es el personaje detrás de cámaras de Josefina. No sé si ustedes identifican a Josefina, es esta muñequita que alegra y llena de vida a nuestros niños en la comunidad. Bueno, Paola, bienvenida. Estás en tu tiempo. No sé si tú quieras hacer la oración previa o si prefieres que alguien de nuestras participantes la haga. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan todos bien? Ok. Sí, mucho gusto. Yo soy Paola Rojas, para las que no me conocen. Creo que es un poco más famoso mi esposo Nelson, pero eh, si hay niños por ahí, tápenle los oídos. Él es Josefina. Yo soy la profe que está al lado de Josefina. Entonces, estamos en el Ministerio Yeladín, estamos un poco hace más de 9 años. Y es un honor para mí realmente poder dirigirme a tantas mujeres lindas de Joel en esta noche. Quisiera saber si hay alguien que tiene en su corazón orar en esta noche o si no hay nadie que tenga en su corazón dirigir la oración esta noche, pues lo hago yo. ¿Hay alguien? Paola Hernández levantó la manito. Gracias, siempre es un placer orar. Gracias, Paola, por estar aquí y Cela y Aleja por liderar. Gracias por permitirme orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú hablándonos esta noche por medio de la voz de Paola. Gracias por estas mujeres que sacan el tiempo, Señor, y que en este momento estamos muy dispuestas y con el corazón muy dispuesto para recibir de ti tu mensaje. Bendito sea, Señor, por este momento y por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias, Paola. A ti. Bueno, pues arranquemos. Por ahí hay una presentación, me la tiene Alejita para que la podamos ir iniciando. Como vieron de pronto en el chat, la charla se llama ¿Quién fue Sara? La primera mujer judía de la historia. Y cuando Alejita me dijo que que me iban a dar la oportunidad y el honor de dirigirme a las mujeres en el tiempo de Rectificando a Eva, comencé a orar. Vinieron miles de temas a mi cabeza, muchas cosas, pero por ahí Discúlpame, alguien me Paola. escucha. Ay, ya, ya, ya. Pero bueno, Dios me fue guiando, me fue llevando. Creo que todas las mujeres tenemos una chispa de alguna de las matriarcas, nos identificamos con alguna. Yo siempre he tenido una fuerte atracción por la vida de Sara y creo que una milésima parte del alma de Sara está en mí. Entonces, quiero compartirles quién fue Sara como la primera mujer judía de la historia, por qué me identifico yo con Sara y por qué, aparte de ser esta matriarca que nosotros seguimos, podemos tomar tanto de su vida para ejemplo y para sanar nuestros corazones como me pasó a mí a través de estudiar quién fue Sara. La siguiente, Alejita. Bueno, entonces resulta que por allá en la Parashá Haya y Sara empieza diciendo, y los años de vida de Sara fueron 100 años y 20 años y 7 años. Los años de vida de Sara y Abraham vino para hacer duelo por Sara y llorarla.
Así empieza esa parashá. Esa parashá empieza diciendo que Sara vivió 127 años. En realidad la Torá lo separa por 100 años, 20 años y 7 años. Y después dice, prácticamente nos da la referencia de que Abraham vino para hacer duelo, o sea, Sara murió. Y murió a los 127 años. Sin embargo, Rashi dice que la separación de estos años, una de las explicaciones es porque se dividen como en centenas, decenas unidades para hacer algo muy completo y abarcar que estos 127 años, desde sus centenas hasta sus decenas y hasta sus unidades, es decir, desde lo grande hasta lo pequeño, todos estos años fueron buenos. Y si uno lee hasta ahí, uno dice, sí, claro, pues Sara es la primera matriarca, la esposa de Abraham, Abraham es padre de la fe, pues claro que tenían que ser buenos. Pero si nos detenemos a mirar un poco más detenidamente la vida de Sara, pues la vida de Sara, saben que fue una vida con muchos problemas, con muchos sufrimientos, muchos altibajos, hambrunas, secuestros. Y entonces uno dice, pero esto fue bueno. ¿Qué tiene esto de bueno? Resulta que Sara perdió muy joven a su padre. Sara fue estéril. Hoy en día ser estéril es un problema, pero no es un problema tan grande como lo era en la época de Sara y Abraham, porque hoy en día la juventud moderna, muchos no quieren tener hijos, otros por mucho tienen un hijo. Entonces, digamos que una mujer estéril pasa casi inadvertida en muchos ámbitos sociales porque realmente no es una prioridad para muchos como lo era en la época de Abraham. Realmente la descendencia en ese momento era considerada la forma como Dios te bendecía. Entonces, ser estéril era algo vergonzoso, algo que te generaba presión, tristeza, angustia. Y no solo Sara, sino varias de nuestras matriarcas fueron estériles. Entonces, ese es otro aspecto problemático de la vida de Sara, otra cosa que la hizo sufrir. Ella pasó peligros, aparte de ser estéril. Imagínense una mujer a quien se le encarga difundir junto con su esposo el mensaje del monoteísmo, hablarle del amor de Dios a todo el mundo, decir que Dios es un Dios bueno y que es uno solo, pero que no te ha dado hijos. Entonces es un poco difícil, es un poco contradictorio. La gente debió decir, pero bueno, si es un Dios tan bueno, ¿por qué no tienen hijos? Entonces, ser estéril era un problema muy grave. Ella pasó por otras situaciones de peligro, pasó hambruna, tuvo hambre, estuvo secuestrada en el palacio del faraón de Egipto y estuvo secuestrada bajo el poder del rey Abimelech. Estas son dos situaciones muy complejas. Ahorita inclusive todos estamos orando mañana, tarde y noche por unos secuestrados. Estar secuestrado debe ser una situación muy difícil y ella lo estuvo. Y ella debió sufrir y ella debió angustiarse. No creo que ella tendría la plena seguridad de que iba a salir viva a mano de dos personas perversas. Entonces, si lo seguimos viendo, sigue siendo una vida muy complicada. Para continuar con una vida llena de complejitudes, tenemos el famoso relato de que ella le pide a Abraham que se acueste con su sirvienta Agar para que a través de ella tenga descendencia. Estudiando un poquito más a fondo este tema, veo que hay muchas cosas detrás de esto. O sea, en algunas partes Sara es juzgada como impaciente, en otras partes dicen que ella le faltó fe y en otras partes dicen que ella quiso tomar las riendas y solucionar las cosas. Pero si nos ponemos a pensar un poco, nos ponemos la mano en el corazón, las que quieran cerrar los ojos, ciérrenlos, las que estén casadas,
imagínense diciéndole a su esposo que se vaya a acostar con la criada, que no era cualquier criada, sino era un mujeronón. ¿Y quién le va a decir al esposo, ve y te acuestas? No, si yo soy estéril de malas. O sea, estéril yo, tú sin hijos. Para eso hay que renunciar completamente a sí misma. Hay que tener el ego en -100 para que tú le logres decir a tu esposo, ve y acuéstate y a través de esta mujer ten descendencia. Esto debe ser la prueba de humildad más absoluta y la prueba como de estoicismo que uno más grande puede hacer, porque ella sabía que a través de su esposo iba a venir la descendencia del pueblo judío, pero veía que nada y nada y nada, y no quería impedir que ese hecho llegara a materializarse, por lo cual dio esta sugerencia. Ella pensó que estaba haciendo lo correcto. Ella dijo, se están pasando los años y este hombre va a ser el padre de toda una nación y no tiene hijos. Si es por mí, yo renuncio a mi ego, renuncio a ser la madre de la nación judía y le cedo este derecho a mi esclava. Eso creo que debe ser una muestra de amor y de humildad muy grande, que de hecho la debió haber hecho sufrir muchísimo. Saber que su esposo se estaba acostando con otra y además que en esa sola noche esta mujer ya concibió, después de que habían pasado tantas noches con ella y no había concebido. Debió haber sido mucho más doloroso, pero no paró ahí, porque Agar no fue esa mujer que ella creía que iba a ser. Ella, me imagino que la estudió muy bien para elegirla y debió haber encontrado en Agar virtudes que la hicieron pensar, esta mujer puede reemplazarme a mí, puede llegar a ser la madre de la nación judía. Pero definitivamente cuando Sara empezó a ver que era degradada, humillada y burlada por Agar, se dio cuenta que el corazón de Agar no era bueno, que había tomado una mala decisión, y vemos cómo ella va y le hace el reclamo a Abraham y le dice que por culpa de él ella es humillada. Entonces ahí vemos que existen varias conclusiones que uno puede sacar. Uno puede decir, pero bueno, si ella lo mandó, ¿por qué va y le reclama? ¿Cierto? Y ahí hay una larga fila de, sobre todo, de hombres que dicen, a las mujeres nadie las entiende. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cierto? Yo me lo imagino en mi cabecita como una caricatura. Entonces hay un letrero que dice, a las mujeres nadie las entiende, solo hay que quererlas. Y hay otro letrero que dice, a las mujeres para quererlas hay que entenderlas. Detrás del primer letrero hay parada una fila incontable de hombres. Y del segundo letrero hay una fila pequeña. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que no entienden? O sea, los hombres, ¿qué es lo que no entienden? Si vamos a estudiar un poquito por qué Sara hizo eso, vamos a encontrar una razón de peso. Y yo quisiera que esa fila interminable de hombres que dicen, no, 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 yo a mi novia, a mi esposa, yo no la entiendo, pero yo la quiero, yo la amo y esa es mi obligación, pero yo no la entiendo. Y yo siempre me he quedado pensando, ¿y qué es lo que no entiendes? Si no hay algo que uno no entiende, desde el colegio uno le dicen, pregunta. Y ese es el problema, que es que a uno no le preguntan lo que no entienden. Y es muy fácil entender una mujer. Creo que solo hay que preguntar. Siempre hay una razón muy lógica, muy consecuente con lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que aquí no hay hombres, pero cuando le puedan transmitir a sus esposos o cuando escuchen de sus novios, de sus parejas, que las mujeres nadie las entiende, pregúntenles qué es lo que no entienden y a ver si no es explicable. Va a ser muy seguramente una situación
que tenga explicación. Y esto es lo mismo que le pasó a Sara. Porque ella le dice a Abraham que es culpa de él que ella está sufriendo si la decisión fue de ella. Entonces encontré algo muy interesante en un midrash que dice que ella culpó a Abraham porque ella misma se dedicó a indagar un poco en el por qué las cosas habían pasado así, porque Abraham a la primera con Agar la había dejado embarazada y se dio cuenta que Dios había bendecido a Abraham porque Abraham le había pedido un hijo. Abraham en su oración dio por hecho que ese hijo era con Sara. Y Sara le hizo el reclamo porque ella le dijo a Abraham, lo dice el Midrash, ahorita no me acuerdo cuál es, pero ella le dice, sabiendo el poder que tiene la oración, ¿por qué no fuiste más preciso y no oraste por mí también? Porque dijiste, quiero un hijo y no dijiste, dame un hijo con Sara. ¿Por qué no oraste para que yo también tuviera un hijo? Entonces la raíz de ese reclamo fue, él fue bendecido por orar por él para que tuviera su hijo, pero le faltó ser un poco más preciso y no dar por hecho algunas cosas. Ahí yo puedo como reflexionar un poco en la oración, ¿saben? Porque a veces somos muy ambiguos cuando oramos, a veces pedimos cosas muy amplias y aquí Sara me llama la atención y me hace pensar, bueno, la tefilá tiene tanto poder, la oración tiene el poder que vemos en todas las películas de los superhéroes, es multiplicado al 100 para dar el poder de la oración. O sea, la oración tiene tanto poder, pero no demos por hecho nada, seamos detallistas, precisos. Sí, Dios lo sabe todo, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, pero si bien las matriarcas fueron estériles, ¿qué buscaba Dios de ellas? La oración con el corazón, la oración diaria donde tú pongas el corazón completo, pero también le digas a Dios con pelos y señales qué quieres, por qué lo quieres y no olvides a las otras personas dentro de tu oración. Entonces ella sintió que ella fue olvidada por la oración de Abraham y ese fue el motivo por el cual el hijo fue solo de él. Sin embargo, pasó el tiempo y vino a la casa de ellos los tres ángeles, conocemos la historia, y ellos, un ángel le dijo, en un año vendré y tú, Sara, tendrás un hijo. Cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, Abraham se rió, pero su risa, dice Rashi, y dice Midrash también, fue de felicidad. Pero cuando el ángel le dijo esto a Sara, Sara se rió. Y su risa fue de burla. De ahí que el nombre de Isaac significa y se rió. Se rió con las dos risas, la risa de felicidad que tuvo Abraham y la risa de burla que tuvo Sara. Y entonces yo me quedé pensando, y yo decía, ay Dios, si a mí un ángel me dice a los 90 años que va a quedar embarazada, perdón, pero yo también me burlo. O sea, yo decía, yo me río. Y si me preguntan, ¿te reíste? Yo tengo que confesarles, yo también lo hubiera negado. Yo también hubiera dicho, no, yo no me he reído. Entonces, también ahondé un poquito en este tema y resulta que Sara, al igual que muchas de nosotras, confiamos en un Dios justo, en un Dios que hace justicia, un Dios todopoderoso, pero a veces estamos más acostumbradas por muchas cosas a ese Dios justo, todopoderoso y estricto que al Dios amoroso y bondadoso. Era el Dios que Sara no veía. Dios no veía ese ser todopoderoso lleno de bondad y amor. Él veía a ese ser todopoderoso estricto, a ese ser todopoderoso de juicio.
y por esa razón le costaba un poco más creer que ese milagro iba a suceder en su vida que lo que le costaba creerlo a Abraham. Entonces vemos una vida llena de problemas económicos, de pareja, con los hijos, con, mejor dicho, una cosa muy compleja. Y finalmente pasó por la quedad de Isaac. Aquí me voy a detener un poquito, voy a estar mirando el reloj, porque vean, ya faltan 5 para las 8. Me voy a detener un poquito porque aquí voy a dar un testimonio de mi vida un poco fuerte, del cual tengo el permiso de la protagonista principal, que es mi hija mayor. Resulta que en la pandemia, mi hija, para quienes no la conocen, ella es un ser muy especial. Para mí es un ser que tiene un propósito de Dios muy grande y que asimismo su camino en este momento se ha alejado un poco de la Torá. Hay muchas de las mujeres que están acá que han orado por mi hija y ella es hermosa, solo es un poco revolucionaria. Tiene ahorita, a pesar de haber estado muy ligada a la Torá, ideas contrarias a la Torá, políticas, ideológicas, todo este tema de que ahorita se viene viendo de la izquierda, del feminismo, del bueno. Ella está por ese camino. Y en la pandemia, la crisis llegó a tal punto entre nosotros y entre nuestra hija, que se presentaban discusiones a diario por, obviamente, diferencias ideológicas, teológicas, políticas, todas las que ustedes se imaginen. Que hubo un momento en que mi hija decidió tomarse unas pastillas y quitarse la vida. Y ese es un dolor mezclado con terror tan fuerte que en realidad tú sientes que te puedes morir de dolor. Y por eso entiendo a Sara. El Midrash dice que Sara murió en el momento que le dijeron que Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Incluso dice otro Midrash que el Satán se le acercó y le dijo, ¿sí ves? ¿Para qué tanto esfuerzo si lo vas a perder? Tanto que creíste y lo perdiste. Y el dolor fue tan profundo que ella murió. Yo les cuento que yo estaba en la clínica, en la Fundación Santa Fe, con mi hija en una camilla y recibí una llamada del pastor Raúl. Y el pastor me dijo, no sé, a pesar de las ideas revolucionarias de mi hija, ella siempre ha tenido un cariño especial por el pastor y Vivi, y creo que ellos, a pesar de todo, la han tenido por ella. Y esto lo agradezco aquí públicamente. A ella siempre le han mostrado amor. Entonces, él me dijo, no es peleando. Con Dani no es peleando. Ahí no se va a ganar la batalla. Yo pude experimentar, creo, el dolor de Sara, desgarrándome el corazón en esa clínica. Y yo le decía a Dios, toma mi vida, Señor, y dale a ella una segunda oportunidad. Y bueno, mi hija salió bien librada de esa situación. Igual que Isaac. Isaac salió bien librado de esa situación y él vivió para un propósito. Yo creo que mi hija vivió y vivió para un propósito. Que temporalmente esté en otras cosas, creo que el propósito será más grande. Pero yo creo que ese día Sara murió y yo creo que yo también. Yo también morí. ¿Por qué les digo que morí? Porque la persona, la Paola Rojas, que salió de esa clínica, no es la misma que entró. Y ahí es cuando yo les puedo decir, a veces las experiencias más duras de la vida te llenan de vida. Yo salí de esa clínica y a partir de ese día
12 de septiembre del 2020, yo soy otra persona. Entonces, pude entender el dolor de Sara. Sé que es sobrevivir a eso, pero también sé que es morir por eso. Entonces, sé que creo que fue la culminación del dolor, pero sin embargo Rashi nos dice que todos los años fueron buenos y que su vida fue plena. Alejita, la siguiente, por favor. Voy a estarme mirando las 8. Entonces, el rabino Jonathan Sacks cita a un famoso filósofo alemán que vivió de 1844 hasta 1900, que se llamó Friedrich Nietzsche. ¿Se acuerdan cuando vimos filosofía por allá? Bueno, hay una frase muy famosa de este filósofo alemán que se llama: aquello que no me mata, me hace más fuerte. Y fíjense que es una frase que está desde el 1800, estamos en el 2024 y la seguimos diciendo. Aquello que no nos mata, nos hace más fuertes. Entonces, esto pienso que es una de las referencias del por qué, a pesar de la vida tan compleja que tuvo Sara y Abraham, pero especialmente Sara, porque pues es la persona que estamos estudiando hoy, todos sus sufrimientos son considerados buenos por cuanto todos los sufrimientos nos aportan a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, y ellos dos, Abraham y Sara, estaban concentrados en esa misión, por más que cayeran de lado y lado problemas y ataques y sufrimientos, tenían la visión puesta en su misión. Dentro de varias definiciones de fe que tenemos, Abraham, como padre de la fe, podía caminar en valle de muerte sin temer mal alguno y saber que Dios estaba con él, y esto lo transmitió a Sara. Sara, igual que su esposo, podía caminar en valle de muerte y saber que Dios estaba con él. Y ustedes se imaginan lo complejo que es caminar en valle de muerte sin temer mal alguno. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que no lo lograríamos. Estar caminando en un valle de muerte donde sabemos que no podemos morir, que podemos morir en cualquier momento, pero estar tranquilos porque Dios está con nosotros es algo difícil, pero es lo que es el nivel de fe que ellos tenían. Entonces, la Torá es una narrativa. Ella nos cuenta unos hechos y digamos que deja unos renglones entre los hechos, para lo cual el Midrash nos ayuda a rellenar esos renglones como con los sentimientos de los personajes, para que nosotros mismos nos identifiquemos con esos sentimientos y los veamos como más humanos. La Torá no nos dice qué sentir, pero el Midrash no nos dice qué sentir, pero nos deja vivir un poco más de cerca el sentimiento de los personajes e identificarnos, bien sea con que sintieron miedo o tristeza, y ahí yo me identifico con lo que yo siento y puedo saber que fueron más humanos y que si ellos lo lograron, yo también lo voy a lograr. La siguiente, Alejita. Otra referencia que tenemos, que también la cita el rabino Jonathan Sacks, pero esta pues es un poco más cercana, porque este libro está en mi familia y es un libro que les recomiendo a todas. Ahorita mi hija Samara estuvo en Israel, en la aldea Nitzana, que queda en el desierto del Negev, a muy pocos, una distancia muy cercana donde estaba el Festival de Música. Y ahorita Nitzana tiene alojados cientos de personas de los kibbutz que lo rodeaban, que fueron los kibbutz atacados. Entonces, ella se llevó este libro y fue el libro que leyó mientras estaba allá en el desierto. Cuando nosotras dudamos si este viaje se podría llevar a cabo o no, siempre tuvimos como un respaldo de Viviana muy grande para
para que Samara pudiera hacer este voluntariado, que fue más una experiencia de vida enorme, pues siempre hubo una palabra que nos guió desde el principio que decía, yo la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y de ahí nos agarramos y allá estuvo Samara en el desierto, y en el desierto leyó este libro. Resulta que esta mujer, Edith Eger, ella estaba en Hungría, y en Hungría la invasión alemana llegó un poco tarde, un añito antes de que se acabara la guerra en 1944. Ella iba en el tren camino a Auschwitz con su familia y su mamá le dijo, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. No sé qué va a pasar, en realidad no sé qué nos va a pasar, pero nadie puede quitarte lo que tú pongas en tu mente. Y entre otras cosas, obviamente, primero Dios, gracias a Dios, pero esta frase, dice Edith Eger, le salvó la vida. No solo sobrevivió, no solo fue una sobreviviente, tuvo una vida de propósito. Se casó, tuvo hijos y es una gran psicóloga que ayuda a muchas personas a través de su profesión. Ella dice que también el ballet le salvó la vida. Mis hijas bailan ballet y también por eso este libro está en mi familia. Y ella dice que las circunstancias pueden ser terribles, pero tú eres el dueño de tu mente y quien determina cómo vivir. Tú sabes que dejas penetrar en tu mente. Lo que pongas en tu mente es la diferencia, dice Edith Eger, entre la victimización, la cual es cuando somos víctimas de cosas exteriores, una guerra, un padre abusivo, un evento traumático que sea externo a nosotros. Entonces, tantas cosas que nos pueden pasar en la vida, pero son algo externo. Y ahí eres una víctima de algo externo que llega a tu vida. Pero hay una diferencia cuando somos víctimas de cosas exteriores que nos suceden a el victimismo. Y el victimismo ya es elegir quedarnos como víctimas, amargadas, frustradas, atadas al pasado, deprimidas, bravas, enojadas. Eso ya es victimismo. Y esta fue la opción que no tomó Sara. Sara fue víctima, porque pues una mujer secuestrada es víctima, una mujer humillada es una víctima. Pero ella no eligió quedarse como víctima. Ella tomó esto y lo utilizó para seguir adelante porque ella entendía que su propósito era más grande que cualquier cosa que pudiera estarle pasando en el momento. Y fue esa fe que Dios le transmitió a Abraham y que Abraham le transmitió a Sara, que encontraba fuerza en el porqué de su vida y fue el propósito final que tenía su vida fue más grande que cualquier cosa que le iba pasando por el camino, por grave que fuera. La siguiente, Alejita. Entonces la vida de Sara termina como una vida plena, realizada. Y uno dice, bueno, pero se murió así de un momento al otro, del susto de que iban a matar a su hijo, pues ¿en qué momento tuvo una vida plena y realizada? Entonces, una vida plena es una vida que cumple el propósito por el cual Dios nos mandó a este mundo. Dice que todos sus años fueron buenos, pero ¿cómo puede uno determinar que los años fueron buenos cuando hubo tantos problemas? ¿O cómo podemos decir nosotras que tenemos una buena vida si tenemos problemas de pareja, si tenemos problemas con los hijos, si tenemos problemas de salud, si nos sobreviene una enfermedad, si nos quedamos sin trabajo, si tenemos problemas de parnasá, si tenemos deudas hasta acá? ¿Cómo podemos decir que nuestra vida es buena si tenemos problemas? Creo yo que podemos decir que nuestros años fueron, son y serán buenos cuando entendemos el propósito por el cual estamos en la vida y que este es más grande que nuestros problemas. Este es un ejemplo que Sara nos dio. Podemos ver que su vida no fue fácil, pero que su propósito era más grande que sus problemas.
cuando dejamos de vernos a nosotras mismas como víctimas y más bien tomamos una actitud propositiva frente a nuestra propia vida, que el trago amargo nos sirve para tomar fuerzas y seguir adelante, como cuando uno ve en las películas que hay un chico que le quiere hablar a la chica y se mete un trago y, ay, y ya, coge fuerzas. Bueno, algo así, algo así. Nos tomamos ese trago amargo que nos quema, pero ya, cogí fuerzas para seguir adelante, un poco para verlo un poco así. Sigue, Alejita, creo que ya acabamos ahí. Ya acabamos la presentación ahí. Bueno, sí, estuve muy bien de tiempo. Entonces, Hola, muchísimas gracias por ese lindo mensaje, por traer a Sara. Yo creo que en algún momento todas nos hemos identificado con Sara en alguna parte. Tú, por supuesto, fuiste muy confrontada y viviste de una forma muy real el temor y el dolor de sentir que ibas a perder una hija, a tu hija, a Daniela. Mm, Antes de seguir, quería preguntarles si están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Yo Sí, creo que perfecto. se Sí, se sí, escucha Valentina, perfecto. ok, yo creo, Consuelo, que revisa tu internet, no sé si... Ya no se escucha. Cerraste tu Marcelita, micrófono, quedaste Marce. sin audio. Ay, ok. Paola, gracias, porque primero hay que ser muy valiente para compartir un testimonio tan complejo, tan personal, tan difícil. Y hablaste con tu corazón y nos compartiste ese dolor, porque seguramente muchas de las mujeres que están aquí, las que van a ver el video en algún momento de sus vidas, han sido confrontadas y han podido, muchas de ellas, sentir que quieren morir o que están muriendo en vida. Hay un versículo que habla sobre la resiliencia, que es lo que tú querías compartir también, que está en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante, y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Tú experimentaste una muerte para que la vida de Yeshua se glorificara en tu vida y en la vida de Daniela y de toda tu familia, y por eso nunca volviste a ser la misma, porque seguramente como nunca antes eres consciente cada día que es Él el que sostiene tu vida en pie, que lejos de Él nada podemos hacer. Personalmente quiero decirte que me has bendecido mucho, que has hablado con tu corazón, y no quiero quitar más tiempo porque quisiera que las mujeres que quieran hacer alguna pregunta, que quieran preguntarle algo especial a Paola, este es el momento para hacerlo. ¿alguna pregunta? Cualquier duda de mi vida, de lo que hablé, de Sara, estamos aquí dispuestas. Ellas al principio son un poquito tímidas, pero después empiezan a hablar, Paola. Yo quiero hacerle Natalia una pregunta Lara. a Paola. Espérame un segundito, Marta, que Natalia levantó la mano y después sigue Marta Aguas. Adelante, Bueno, Natalia. Eh, Buenas noches para todos. Yo siempre les veo en diferido y siempre había querido conectarme, pero hoy es la primera vez y pues estoy muy contenta. No, yo pues digamos dos cosas. Uno, darle gracias a Paola, digamos que la he visto en muchos momentos y creo que es un regalo del Señor el hecho de que ella pueda compartir este testimonio, porque es fácil juzgar a otros cuando uno no conoce la circunstancia del otro. Y creo que Paola ha sido muy valiente, pues contando como cosas tan de su corazón, tan de su hogar y tan
que tanto nos bendicen. Y yo creo que de pronto Pau me va a entender a lo que voy, que es como una percepción que yo siempre he tenido, y es que así como a veces idealizamos al pueblo de Israel, muchas veces también idealizamos a los héroes de la Biblia, a las matriarcas. Entonces uno dice, bueno, yo no tengo hijas, pero las que oran por las hijas, o mi mamá cuando ora por mí, que sea como Sara, Lea, Rica y Rachel. Y entonces uno se las imagina a las mujeres perfectas, o sea, como tal cual el Proverbio 31. Y entonces cuando Paola muestra una Sara que dice que todos sus años de vida son buenos en medio de tanta debilidad, porque creo que en últimas el corazón de Sara que mostró Paola fue eso, no fue un corazón perfecto de yo lo puedo todo, o mejor dicho, aquí yo soy la mamá de la fe, igual que mi esposo es el papá de la fe, yo le creo a todo, sino más bien como una mujer que luchó por alcanzar la fe. Creo que eso le da mucha bendición a uno y le quita muchos prejuicios que tiene en la cabeza. Entonces, esa hacia allá va mi pregunta, Pau, y es como, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue como deshacerse de los prejuicios de lo que los otros esperan que tú hagas, de la familia que otros esperan que tú tengas y todo lo demás, y como poder, o en qué momento dijiste, bueno, esta es la familia que tengo, esta es la familia con la que voy a luchar, pero también está bien que esta sea mi familia y como que no necesito tener una cosa perfecta aquí para poder tener una buena relación con Dios. Eso. Hola Nati. Llame a su papá y dígale, papá, si mañana no llueve, tiene que venirme a recoger. Y si No es mañana nada llueve, mi fácil. mamá le dice a Marcela que Dianita, no quiere. Por ahí hay Dianita, un gracias. micrófono. No es nada fácil, Nati. Dentro del milagro que yo les digo que pasó ese día en la clínica, está contemplado este. Realmente fue un milagro porque cuando yo salí de esa clínica, yo me quejaba mucho con Dios, pero ¿por qué mi hija en esto? ¿Pero por qué? Si desde pequeñita se le ha hablado de Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y dentro de lo que yo sentí ese día en esa clínica, ahí sentada, estaba sola, estábamos en pandemia y no podía entrar nadie a acompañarme. Se me descargó el celular, un momento en que me quedé sola, pero con Dios. Y Dios me dijo, pero si yo te he amado de todas las maneras, ante todas tus formas de ser y ante todos tus errores, yo tuve a Dani de 18 años, yo me casé de 18 años con Nelson. Yo quedé embarazada y en ese momento yo era cristiana y hubo un gran sentimiento de culpa en mí, pero, pero también hubo muchos errores y Dios me dijo, yo te amé a pesar de tus errores, yo te amo a pesar de tus errores, yo soy tu padre, ¿por qué no eres igual que como soy yo contigo, con tu hija? ¿Por qué quieres que sea a tu parecer? Y ese día, a través de aprender a amar a mi hija, no quería decir que yo no la amara, pero no tuve que hacer un esfuerzo, pero Dios hizo la mayoría del esfuerzo por mí. En ese día hubo un milagro en mi vida, en mi corazón. Se fueron muchos prejuicios y yo aprendí a amar a la hija que tengo como es. Y a partir de amarla a ella como es, he aprendido a amar a todas las personas como son. O sea, a través de ella, ella es, ella es mi maestra en cómo amar a los demás. Porque a mí me toca a veces respirar, callar, orar frente a muchas de sus cosas y de sus, pues además ella es una niña muy inteligente, entonces a veces discutir con ella es, no sirve. Entonces simplemente a través de amarla a ella sin prejuicios, aprendí a amar a los demás sin prejuicios. Ahí la tengo todos los días enseñándome cómo es amar sin prejuicios. Todos los días sale con algo nuevo. Muy bien. Marta Aguas, ¿tú querías decir algo? Sí, agradecerle pues a Paola porque realmente pues estamos de acuerdo que es muy valiente haber dado ese testimonio duro. Pero bueno, yo hoy en día soy abuelita, ya mis hijos son todos casados, pero me pongo a pensar en mi hija y ya Paola me responde porque yo le quería preguntar a ella, ¿cómo es el comportamiento hoy de mamá
e hija. Y ella lo acaba de decir, tiene que pues amarla como lo es ella, sin prejuicio ni nada. Entonces, le agradezco eso porque pues Dios guarde mis nietos, pero esta situación que se está viviendo pues es terrible. Entonces, ninguno creo que estamos exentos de que llegue a suceder un caso tan delicado como este. Y verdaderamente que a pesar de que, como dice Paola, ella ha sido cristiana pues ya cuántos años, y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo siendo cristiana y después mesiánica y dándole uno tanta enseñanza a sus hijos y de todo para que ellos cojan otro camino, otra forma de pensar? Y vemos que es la sociedad, no vemos que es todo el mundo que está alrededor, que les está inyectando muchas cosas. Así que realmente nos queda que nosotros como mujeres estemos orando las unas por las otras, que no desmayemos, que no nos cansemos, porque son situaciones muy difíciles. Eso es. Amén. Alexandra, tienes la palabra. Gracias. Paola, mi respeto y admiración por ti. Eres una gran mujer. Tienes un corazón grande y te puedo entender porque si has pasado por esa prueba es porque el Señor te está puliendo y te está haciendo un diamante. Y a veces nosotros no entendemos cómo tenemos que pasar pruebas, pero todo tiene un propósito. Y alguna vez quise compartirte de mi penúltima mudanza, que no fue nada fácil. Fue cuando mi esposo estaba enfermo en el hospital y yo entendía todo el proceso y le preguntaba al Señor por todo lo que yo necesitaba hacer. Yo estaba enfocada en el Señor y yo hacía lo que Él me decía, pero el resto de familia y otras personas me decían otra cosa y sonaba como que yo estaba loca, pero yo sabía lo que yo estaba haciendo. Y parte de eso fue montarme en un camión con las pocas cosas que teníamos, que yo le decía al Señor, pero estos son cosas materiales, yo quisiera estar más bien con mi esposo. Y me monté en un camión que nunca había manejado camión y mucho menos desde Florida Uy, hasta Ohio, que fueron más de 24 horas manejando. Nunca había manejado tantas horas y nunca me había montado en un camión. ¿Cómo lo hice? Para la gloria del Señor. Y esa fue mi mudanza. Y me acuerdo que yo, en la fe que tengo en el Señor, yo le decía al Señor que por favor le diera más tiempo a mi esposo, calidad de vida. Pero yo sabía que un día, yo se lo pedí al Señor y el Señor me lo concedía, pero yo sabía que un día Él me iba a decir, ya no más tiempo, ya lo disfrutaste, ya no más, hasta que se llegó ese día. Y yo manejando ese camión con emociones encontradas de llegar a un nuevo lugar y estar cerca de mi familia, pero dejando todo un proceso atrás en Florida, cuando el Señor me dijo, ya no me pidas, ya no pelees más con el ángel, porque estás yendo en contra del plan que yo tengo, estás yendo en contra de mi voluntad. Y yo le decía al ángel que no se lo llevara, y yo decía en el nombre de Jesús, o sea, era yo misma ir en contra hasta que el Señor me dijo no más. Entonces yo dije, ya entendí que ese momento había llegado. Y yo me acuerdo que manejando yo le decía al Señor, Señor, tú hiciste toda esta mudanza, todas estas cosas por mi hijo y por mí, porque lo entendí que mi esposo no venía. Y así fue. Y entendí el gran amor que él tenía por mí y pude pasar todo el proceso que pasé. Ya ahorita en marzo van a ser 5 años y sin embargo yo veo la gloria del Señor en mi vida. Así que yo sé que tú estás viendo y vas a seguir viendo la gloria del Señor en tu vida. Mis respetos y muchas gracias, admiración para Alexandra. ti. Sí, Muchas gracias. de nada. Gracias, Muy Alexandra. valiente, Alexandra, manejar 24 horas un camión. Dios. Nunca. Me pasó una aventura terrible porque yo siempre manejando Florida todo plano y estaba aquí en Kentucky Montañas
Y mi hijo me dice que, mami, pongamos de una vez gasolina, con eso mañana no tenemos que poner. Y yo, ok, y me metí yo, esta gasolinera está muy cara. No, venga, nos metemos en la otra. Cuando me di cuenta, estaba en una carretera chiquitica, que era un carril de ida y uno de venida. Y yo dije, yo tenía el camión y atrás jalaba el carro. Tenía una polea grande que jalaba el carro. Y mi hijo me dice, métete ahí. Y cuando yo me di la vuelta y yo vi que allá había un abismo, entré en un estado de pánico que me quedé ahí metida en una zanja con carro y todo. Y llegó un señor, un ángel que nos mandó el Señor y nos ayudó. Y eso hizo que manejara como 2 horas más de camino. Pero fue toda una aventura, de verdad que sí. Aventura, sí. Sí, Muchas gracias, sí. Alex. Ok. Nancy Adriana, tienes la palabra. La Paola. Hola, Nancy. ¿Cómo estás, compañera? No te oigo. No se escucha bien. No te escucho. ¿Oyes? Un poco mejor, sí. A ver ahí. Ok, sí, creo que no estaban haciendo contacto los audífonos. Paulita, gracias por tu testimonio y por sacar a la luz que aunque sigamos al Señor, no estamos exentos de que alguno de nuestros hijos pueda pasar por momentos tan difíciles como los puede pasar cualquier persona. Hace unos meses le decía eso a Vivi, qué bueno fuera que pudiéramos dar charlas a las mujeres donde podamos mostrarles que desafortunadamente esta generación son chicos que tienen muchos conflictos, sí, por muchas cosas externas. Pero de verdad que es valiente que tú cuentes tu testimonio porque esto va a animar a muchas mujeres que tal vez en silencio sufren esto en su casa con sus hijos y que no cuentan ni a su amiga, ni a su familiar, ni al pastor, ni a nadie para que les ayude. Realmente uno necesita apoyo de profesionales, pero también espiritualmente, porque ir con una carga de esta solo por la vida es muy difícil. Gracias por mostrar que no importa cuántos años lleves en el Señor, no somos exentos de nada de esto. De verdad que te agradezco por eso. Y tengo una Tiene un pregunta. propósito y mi conclusión es que también, aparte de todo, fijarse en nuestro propósito, pero amen a sus hijos como son. Así Amen es. a sus hijos, no dejen de orar por ellos jamás para que Dios cumpla el propósito de que Él tiene para la vida de sus hijos, pero ámenlos como son. Así es. No meterlos no encasillarlos en algo que queremos que sean y no son. De Sí, pronto es que coartarlos Dios no en su interviene en nuestro libre albedrío, nosotros no podemos intervenir en el de ellos. Yo sé que la tefilá de nosotras, la oración de nosotras por nuestros hijos, siempre va a ser escuchada. O sea, en algún momento yo sé que lo que he pedido para Daniela y para Samara, Dios, Dios lo va a conceder, pero pues él también tardó tiempo en darle a Sara su hijo. Y a veces él quiere que oremos más, más, más y pasemos más tiempo con él. Y mientras tanto, pues me gozo a Dani como es. Bueno, Paulita, tengo una pregunta. ¿Te cuestionaste en tu fe en ese momento? En ese ¿Cuestionaste momento, en lo que creías, en lo que habías hecho a nivel de fe espiritualmente? en ese momento no. Y justo en ese momento no. Durante varios momentos o cuando habían peleas o incluso hoy en día cuando la veo haciendo cosas, a veces me cuestiono. Vuelvo y digo, por más de que ya tenga mucha más Torá, que haya estudiado más, que mi fe incluso esté más fortalecida, que yo haya cambiado, a veces digo, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y no, inmediatamente como que el corazón vuelve se sale como del rumbo y como que, ay, vuelve y coge y dice, no, sigue orando, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Mientras tanto, esto también tiene un propósito. O
sea, el hecho de que ella esté en las cosas que está, pues también tiene un propósito. Entonces, digo, bueno, sigamos así, y lo que sí hago es no pelear con ella. Obviamente, creo que todas somos seres humanos y todas cuando tenemos estos conflictos o económicos o las deudas o lo embargan a uno o, bueno, tantas cosas, siempre va a haber una sacudida de la fe, siempre. Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y de pronto, hace poquito veía al rabino Shalom Arush que había mucha gente en Israel diciendo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y el rabino les decía, esto también viene de Dios y esto también tendrá un propósito bueno que en el momento no estamos viendo porque vemos pura tragedia, pero lo vamos a ver. Si vamos a ver el propósito de esta guerra tan horrible en Israel cumplido para bien, vamos a ver el propósito en nuestras vidas de todas esas luchas internas que tenemos cumplido para bien. Amén. Adriana, adelante. Muy agradecida de poder estar aquí escuchando esta charla, siempre edificante. Y yo también en algún momento solía pensar por qué a padres buenos les pasa situaciones como estas. O a padres también se da al otro lado de padres que no hacen lo bueno y los hijos rectifican. Pero teniendo una conversación con mi yerno, él me hacía caer en cuenta en Ezequiel 18, que dice que todas las cosas, nosotros no pagamos, todos somos responsables de nuestra propia situación que estamos viviendo y a él daremos cuenta. Ezequiel 18 me enseñó a que no pensemos más, o sea, no juzguemos, y tú nos traes esa reflexión que muy al lugar para todos los que estamos afuera. Podemos ver esas circunstancias en otras casas y podemos juzgar sin ver el trasfondo de lo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y todas las cosas que nos pasan nos edifican. Mañana no puedo contar algo mucho más profundo, pero de todo eso, de todo lo que puede pasar en las vidas de las personas, siempre queda una enseñanza que impacta otra vida. Y lo he podido ver en medio de mi hija, cómo Dios la usa en ayudar a otros a levantarse. Y Dios es bueno. Y todas las cosas que puedan pasar en la vida de cada uno de nosotros siempre será para formarnos. Gracias, Paola, gracias. Y que el Señor siga fortaleciéndote. Amén. Bueno, acá hay muchos mensajes, Paola, para ti en el chat. Dice Clara Inés, buenas noches, te escuché. Gracias por la experiencia, por lo que compartiste. Consuelo Sánchez dice, gracias, Paolita, tan especial, enriquecedora charla. Gracias por abrir tu corazón y contarnos ese testimonio. Seguimos orando por Daniela. Olga Daza, qué bendición, Paola. Gracias por tu testimonio y por el aprendizaje de amar al prójimo. Eso es un poderoso aprendizaje. Se necesita resiliencia para aprender de todo lo que nos pasa en la vida. El Eterno te bendiga. Gracias por tu enseñanza, valentía, por compartir el propósito. Hashem está con ellos. Él se encargará de enseñarles como madre, seguir orando y confiando. Tu charla ha sido una bendición, ha sido muy enriquecedora. Así que, Paola, quisiera que por favor tú transmitiste el mensaje. Entonces, por favor, cierra con una oración para ministrar los corazones, lo que el Eterno quería hoy ministrar en cada una de nosotros. El Eterno guía esta oración para que así como es la preparación de esta pequeña charla, me siguió sanando y llenando de fe, lo haga con todas. Abba, gracias Padre lindo, gracias Papito hermoso por esta noche tan especial, por cada uno de los corazones aquí presentes, por cada una de las familias aquí presentes, por cada una de las madres y esposas aquí presentes, por cada una de las hijas aquí presentes, Señor, porque somos un tejido, Señor, de familias, somos mujeres, Señor,
Mujeres dispuestas, Señor, a seguir la batalla, Señor. Mujeres que ven en situaciones como una guerra que tú vas a salvar a tu pueblo. Y así como a tu pueblo primeramente, tú vas a salvar nuestras vidas. Tú no nos vas a dejar en vergüenza, tú vas a salvar a nuestros hijos, tú vas a cuidar de nuestra descendencia porque así lo has prometido. Tú has prometido que los guiarás y que tú mismo les enseñarás a pesar de nuestros muchos errores. Tú los guiarás y tú los enseñarás, Señor. Hoy pedimos, Señor, que sigas disponiendo nuestros corazones como madres para amar a nuestros hijos incondicionalmente y para que este amor trascienda al prójimo de forma incondicional, sin juicios, como tú nos amas, Señor. No permitas que juzguemos entre nosotras, entre las familias de la comunidad. No permitas tampoco que juzguemos al pueblo judío. Señor, permite, Señor, que los secuestrados sean liberados. Señor, que el ejército haga su labor. Señor, guarda a los soldados, guarda la tierra de Israel. Guarda las actividades que como comunidad tendremos externamente para apoyar al pueblo de Israel. No permitas que ninguno de la comunidad judía ni de las personas que los apoyamos sean atacados por personas que en esta ciudad o país son ignorantes frente a la realidad de Israel. No queremos juzgar a nadie, Señor, ni queremos llenarnos de odio ni contra el presidente, ni contra todos estos grupos, Señor, porque son personas que ignoran la verdad que nosotros tenemos. Somos privilegiados, Señor, ante ellos de tener esta verdad, Señor. Protégenos, protege a tu pueblo, Señor, protege cada una de las personas que están acá, cada una de las mujeres, Señor, llénalas de fortaleza para cumplir tu propósito en la vida. Bendice nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros esposos, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Amén y amén. Alejandra, yo creo que ya podemos parar la grabación. Quedó lo más importante, que cerraste con la oración y la ministración.